Lucía Chávez, bienvenida, ¿cómo estás? Fantástica, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Qué bueno, me da gusto. Lucía, nutrióloga, Así. pero bajo un concepto que a mí me llamó mucho la atención, la nutrición funcional. Correcto. Platícame, conocemos básicamente lo que es la nutrición convencional, como comúnmente la conocemos, pero hay este nuevo concepto, o no sé qué tan nuevo sea, lo que es la nutrición funcional. Me Ujú. gustaría que me platicaras algo de tu trayectoria, cómo fue tu camino de llegar a descubrir esta parte de la nutrición para en su momento ya ejercerla bajo el esquema como nutrición funcional. Entonces, Claro, ¿cómo fue ese camino? ¿Eres de aquí de Tijuana? ¿De claro. dónde eres? Soy adoptada de Tijuana desde Adoptada de hace más de Tijuana. 40 años, sí. Entonces ya eres de aquí. Sí, ya, total, Entonces, y absolutamente. sobre todo también es importante también cómo el sistema educativo de las universidades ha cambiado muchísimo To- desde ese entonces, pero se ve pues, obviamente que estás actualizada y constantemente estás a la vanguardia de lo que realmente le puede beneficiar a la persona, ¿no? Precisamente, exactamente, ¿verdad? Por ahí es la cosa. ¿Cuál es mi trayectoria? Pues está dividida en dos partes. Una empieza cuando yo estaba en segundo de primaria. Fíjate que me vine a encontrar un dibujo que hice en segundo de primaria que refleja precisamente ese espíritu rebelde. Chécate, revélate. El espíritu rebelde en defensa del sentido común. Porque yo estaba en segundo de primaria y era cuando estaba la campaña de no comas huevo y deja el huevo y que el colesterol y que etcétera, ¿no? Y fíjate que bajo este espíritu rebelde resulta que hice un dibujo tipo cómic en el que estoy hablando del huevito y de que pobrecito huevito, que todo el mundo lo está amenazando, ¿no? Y al final pongo literal, el huevo es bueno, come huevo. O sea, estabas, sí, completamente. O sea, como, ¿por qué sería malo, no? O sea, si ha sido una fuente de alimentación por milenios, como por qué tendríamos que deconstruirlo y observarlo por partes para por partes juzgarlo, ¿no? Entonces, eso lo tenías como muy claro desde segundo de primaria. Obviamente la vida pasó y luego en mi vida profesional, pues realmente estuvo en el área industrial. Entonces yo estuve trabajando en el área industrial, estuve trabajando en el área de mercadotecnia y estuve con los inicios de ISO 9000. O sea, te estoy hablando, Sí. pues, ¿verdad? De los 90, antes del internet. ¿Estudiaste otra carrera aparte de la carrera de No, nutrición? no Uf, estudié otra carrera, me dediqué a vender. Esa era mi chamba. Mi chamba era vender y yo me estabas dedicaba a en el vender área de ventas. Porque el productos marketing industriales. realmente también es una carrera, podríamos decir que es nueva, ¿no? Claro. Entonces muchos se dedicaban al tema de la parte comercial de las ventas, ¿no? Ya, directamente y lo que viene siendo industrial. Entonces yo le vendía a las maquiladoras cuando en aquel entonces ni siquiera las maquiladoras permitían la compra de insumos a empresas mexicanas. Entonces incursioné en ese sentido y parte de incursionar en esta área pues era comprender acerca de ISO 9000 y no había gente que lo manejara, etcétera. Entonces, de hecho, me hice, bueno, no se llama inspectora, ya hasta se me olvidó el nombre. Pero bueno, el caso es que me dediqué a estudiar ISO 9000 y lo apliqué dentro de la empresa para entonces poder vender. Al final de cuentas, esto me llevó a comprender la importancia de los procedimientos y de los protocolos para tener un cumplimiento tanto en eficiencia como en calidad como en seguridad. Entonces, fíjate qué interesante cómo ahorita vengo a profesionalizarlo y cómo este espíritu rebelde más ese aprendizaje, pues me llevó a que no me conformara con los múltiples diagnósticos que tenía. Entonces, eso fue lo que realmente me llevó a la nutrición, porque yo ya estaba en ese tema, yo era vendedora de productos industriales. Entonces, cuando empecé con diagnósticos de hipotiroidismo, de Hashimoto, de artritis reumatoide, de fibromialgia, de síndrome de intestino irritable, obviamente con 60 libras de sobrepeso, con algunos velos ahí de depresión, de ansiedad, pérdida de memoria. Y yo estaba muy joven, o sea, la verdad, estaba muy joven y con 3 chavos, o sea, mis 3 niños chiquitos, era muy difícil simplemente atenderlos. O sea, nada más me tomaba 45 minutos poder caminar erguida desde que me levantaba. Entonces, imagínate el esfuerzo de verdad anímico y físico para nada más darles de desayunar, llevarlos a la escuela y con eso terminaba
agotada, extenuada. Entonces, no lo acepté, nuevamente el espíritu rebelde, ¿no? No conforme. Y claro, me puse a buscar nutrición y por supuesto que fui atendida por muchos médicos, por muchas nutriólogas. No era suficiente, no lograba un resultado. Me puse a estudiar con mucha gente, diplomados y cursos de nutrición. Obviamente me despertó el interés, la curiosidad, pero no era suficiente. Y entré a la carrera a los 38 años. Ah, muy bien, qué interesante. Sí. Sí. Fíjate, qué interesante. Y también es la parte donde a veces, digo, por ejemplo, yo estudié Derecho y deserté 2 veces de la universidad por muchas cosas, ¿no? Que traía también con un espíritu muy emprendedor y todo. Y cuando regreso digo, no, ya voy a regresar a la carrera de Derecho nuevamente. Regreso como hasta mis 23 años y yo me sentía ya viejo en aquel entonces, por así decirlo. Imagínate. Me sentía como, no, es que ya ahorita yo me tuve que estar regrabando, ¿no? Entonces también, Claro. pues nunca es tarde para poder retomar o en su momento empezar una carrera, ¿no? Pues mira, estaba joven, Sí, claro, claro. pero me sentía muy, 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 muy vieja por todas estas dolencias y por toda esta dificultad para realmente llevar el día a día. Literal era sobrevivir cada día. Entonces me sentía muy, muy vieja, pero no lo sabía. Yo creía que tenía que ver con el tener 3 hijos, con, o sea, las situaciones de la vida que son obviamente las mismas situaciones que muchos de mis pacientes viven, ¿no? Que se convencen de que lo que está pasando es suficiente justificación para que se sientan cansados, que se sientan mal, que Sí, quizá tengan el clima enfermedades. laboral, el estrés, el ajetreo. Y es normal que me duela la cabeza, y es normal que Correcto. tenga alergias, y es normal que tenga gastritis, y es normal que tenga colitis, y es normal que no pueda dormir, y es normal que mis hormonas estén por ningún lado. Como mujeres, los ciclos menstruales por ningún lado, los hombres que tengan disfunción sexual, o que tengan pérdida de líbido, o que pierdan las ganas de tener una competencia más allá, ¿no? De lo más elemental. Y se empieza a acostumbrar, la gente literal se empieza a acostumbrar a esto. Fíjate qué curioso e incluso puedes llegar a pensar que es un parte de la vida, ¿no? Ah, no, es que ya tengo 30, es que ya tengo 40, es que ya tengo Claro, 50, y ya es me tengo que parte, sentir, ajá, ya es que ya empiezas con esa mentalidad de que es que ya me estoy haciendo viejo, ya claro, es normal, claro, cuando realmente claro. quizá realmente no es así, ¿no? Claro, y evitas salir, evitas convivir, evitas que tu cuerpo tenga más actividad para la que no tiene energía, ¿no? O sea, realmente estás en modo avión, estás en ahorro de energía, Sí, absolutamente. sí, sí, Y sí. crees que es normal a los 30 y tantos años de ninguna manera. Entonces, sí, entré a la carrera, mis compañeros de 18 años, yo de 38, era divertido, entraba al salón y creían que yo era la profesora. Y bueno, pues hubo muchas cosas ahí. La verdad es que la pasé sensacional con mis Sí, sí, compañeros. sí, me imagino. Y mientras mis hijos estaban, la menor en la primaria, yo estudié la carrera, nos graduamos juntas, ella de primaria, yo de la universidad. Y no encontré en la universidad las respuestas tampoco. Ya. Tampoco encontré gran mejoría. Salí muy buena para calcular macros, calorías, Ya, porciones sí. equivalentes, pero nunca observamos al cuerpo de una forma integral. Obviamente también ves la bioquímica, etcétera, pero sí vemos, por ejemplo, en la universidad estas pautas clínicas de, bueno, ¿qué pasaría con un paciente de diabetes? Ay, pues hay que hacer esto, ¿no? ¿Y qué pasaría en estas otras condiciones? Sin embargo, fíjate, el tracto digestivo nada más lo vimos desde el punto de vista de la fisiología de la nutrición, pero no con el tratamiento completo que tendría que hacerse en un tracto digestivo, que es vital para que puedas absorber nutrientes. O sea, es así, Sí, sí, por ahí sí. empieza todo, ¿no? Entonces, no lo vimos en la carrera. Y luego, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona que tiene diabetes y que tiene un vaciamiento gástrico lento, ¿no? Porque, pues bueno, la diabetes te afecta a todo el cuerpo. No es un problema de azúcar en sangre nada más, te afecta a todo el cuerpo. Y viven muchas cosas los pacientes, pero nada más se tratan con medicamentos la diabetes. ¿Y qué pasa si tu tracto digestivo no está funcionando bien? ¿Y qué pasa si tienes las otras hormonas alteradas? ¿Y qué pasa si tu hígado es hígado graso? O sea, entonces no se atiende al paciente de forma integral. Eso no lo aprendimos en la carrera. Y pues aprovecho aquí para pedirles disculpas a mis primeros pacientes. Porque les Sí, hice, perdón por mis errores, ¿no? sí, perdón por mis errores, les hice unas citas increíbles que apuntaban pues a estas normas oficiales de educación al paciente en nutrición que no funcionan y la evidencia científica nos apunta para otro lado. Entonces, imagínate lo que para mí fue vivir con este espíritu rebelde, un aprendizaje y dices, no me cuadra.
sea, no me cuadra. Y te pones a investigar por curiosidad y lo que investigas por curiosidad, pues te abre un panorama completamente distinto que no cuadra con la universidad. Cuando me gradué, tiempo después me convertí en profesora de la carrera con la única intención de precisamente darles este mensaje a mis alumnos. O sea, la carrera, como en todas las carreras, ¿no? Realmente es la parte más básica, pero tenían que saber qué es lo que no saben. O sea, porque puedes saber que no sabes, pero no sabes que no sabes hasta que Sí. lo sabes. Entonces, ahí es donde yo entraba en la carrera. Y afortunadamente muchos de mis alumnos hasta la fecha me dicen, bueno, es que gracias a lo que vimos contigo, yo sabía que tenía que prepararme más y sabía que había otras opciones, pero pues cumples con tu carrera, ¿no? Y en esa búsqueda fue cuando me topé con el abordaje de la medicina funcional, que sí, efectivamente, es algo muy nuevo. O sea, si yo hubiera estudiado la carrera de nutrición antes, igual y no me hubiera topado con el abordaje de la Ya. medicina funcional, porque tenía en ese momento la inquietud. Sí. Y a partir de ahí, ya, ¿cuántos años duraste ya de graduada hasta cuando dijiste, por aquí es el camino? Es decir, la medicina, la nutrición funcional, Ujú, creo que es lo que me hace sentido a mí para ujú. poder realmente atender un paciente de forma integral. Lo conocí 2 años antes de graduarme, porque te digo que tenía todas Y estas ahí te despertó la inquietudes. curiosidad. Yo apliqué para mis pacientes todo lo que era el conocimiento tradicional y convencional, porque pues eso es lo que dictaba el ser nutriólogo. No me atreví a aplicarlo. O sea, lo que yo estaba aprendiendo, no me atreví a aplicarlo. Sin embargo, sí lo apliqué en mí misma. Y empezó ahí el proceso de restauración de la salud. Y mis niveles de energía cambiaron tremendamente. Mi memoria cambió Te dramáticamente. parece que tú fuiste tu primer paciente, ¿no? Donde Correcto. empezaste a aplicarlo y sí se, como es, o sea, qué mejor, ¿no? Porque al final de cuentas es un testimonio real, vivo presentemente, y de a partir dices, esto es lo que realmente puede funcionar. Correcto, Ya, correcto. Y en una de mis hijas, mi hija mayor, estaba presentando síntomas de hipotiroidismo. ya. Entonces, si yo no hubiera tenido ese conocimiento, no hubiéramos podido apoyarla de tal forma que ella se sintiera mejor antes de un diagnóstico, porque yo te aseguro que prácticamente unos 15 años antes de tener el diagnóstico de hipotiroidismo, yo ya traía las broncas, pero no cumples con los números para el criterio diagnóstico. Entonces, mientras no estés enferma, que es el abordaje de la medicina convencional, mientras no estés enferma no hay nada que hacer. Y cuando estás enferma hay un medicamento que prescribir. Pero desde el punto de vista de la nutrición funcional, entre que algo deja de fallar y entre que llega a la enfermedad, hay un camino muy largo. Entonces, como nutrióloga funcional, tengo un gran campo de acción porque puedo trabajar mucho antes de la enfermedad, inclusive evitar que se llegue a la enfermedad. Y si en todo caso está el diagnóstico de la enfermedad, hacer lo que sea necesario para que haya un proceso de autorreparación y pueda entonces inclusive llegar a la remisión de las enfermedades. O sea, aquí se trata de que las personas conozcan mejor su cuerpo, Claro. de que puedan alcanzar bienestar para transformar su vida. De eso se trata. No se trata de sentarse y ser perfecto y hacer lo que la nutrióloga me dijo. Es esa dinámica de, ay, no es que la nutrióloga me va a regañar y mejor no lo hago o cometí un pecado, es cederle a los demás la autoridad o la arquitectura de tu vida. Cuando tú, seguramente tú pasaste por este proceso, cuando tú adquiriste esa conciencia, no se trataba de lo que te diga una nutrióloga, no se trataba de lo que te dijeran los demás, se trataba del cómo tú ibas a diseñar tu vida para lo que tú querías, porque también pudiste haber decidido quedarte enfermo, ¿no? Sí, Pero cuando decidiste no lo voy a hacer, entonces, ¿qué tengo que hacer para no hacerlo? Y haces ingeniería reversa, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer para tener salud? Bueno, pues ingeniería reversa. Cuando haces eso, entonces ya no se trata de una dieta, ya no se trata de la nutrióloga, ya no se trata de que me peses. Oye, por favor, cualquiera se puede sentar bueno, no sentar, parar en una báscula para saber cuánto pesas. El peso es un síntoma de lo que le está pasando al cuerpo, como un dolor de cabeza, como un acné, como ciclos menstruales irregulares, etc. Tenemos que trabajar en la raíz de los problemas. Y entonces para eso sí necesitas una nutrióloga. De sí. la nutrición funcional, lo que hace es identificar patrones y tendencias para dar alimentos estratégicos para que la célula funcione.
Ya. Una vez que la célula funciona, los órganos funcionan y los sistemas se comunican mejor. Entonces, este dolor articular está relacionado con tu dolor de cabeza, está relacionado con tu hígado, está relacionado con tus hormonas, está relacionado con tu cerebro. No estamos separados, no funciona, nuestro cuerpo no funciona por partes aisladas y separadas. Constantemente los sistemas se están comunicando. Entonces, cuando le damos desde la raíz al cuerpo exactamente lo que necesita, todo empieza a tener un cambio observable, notable, y es cuando la gente empieza a hacer las cosas que ya había descartado hacer. Y yo ahorita te puedo decir que me siento mucho más joven que cuando tenía 38 años y empecé la carrera, pero por mucho. Y obviamente no tengo 38 años, ¿verdad? Tengo 54 años. Felicidades, estés muy bien. Ay, gracias. Sí, está súper interesante todo lo que estás mencionando y muchas cosas me hacen mucho sentido. A mí en lo personal también, tanto por etapas de mi vida que he tenido, también en la parte física. En la parte física a mí me gusta también mucho hacer deporte o también para deportistas. Digo, yo nunca fui deportista profesional y mucho menos, pero sí el abordar ese tema donde, como tú dices, desde un dolor auricular, perdón, de articulaciones, una lesión, una posible lesión, también obviamente puede venir provocada desde lo que estás comiendo, una inflamación de tendones, muchas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces creemos, es que caminé mal y me tropecé y tuve una lesión en el tobillo, en la rodilla, pero realmente no es porque te caíste, es porque ya hay algo tras de eso que te causó esa lesión. Porque Correcto. quizás nuestro cuerpo está diseñado a aguantar muchas cosas. Digo, obviamente un impacto tan fuerte quizá no, pero creo yo que sí el cuerpo está diseñado, o al menos yo sí siento, tendría esa conciencia donde que el cuerpo está diseñado para adaptarse y aguantar muchas cosas del día a día, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahora, desde la medicina funcional y sin atacar obviamente a lo que hacen los profesionales de la nutrición convencional, por así decirlo, desde la medicina funcional y desde la medicina, de la nutrición funcional y la nutrición convencional, ¿qué diferencias marcarías donde digas o qué rescatarías o podrías decir, la nutrición convencional, esto, desde mi punto de vista, lo hace bien y se puede aplicar también acá de forma integral? Bueno, es que se puede aplicar, ¿no? Simplemente, como lo comentamos hace rato, no sabes lo que no sabes, ¿no? Entonces, creo que este nuevo abordaje, pues, no ha llegado a los nutriólogos de una forma generalizada. De hecho, yo fui la primer nutrióloga funcional certificada en Estados Unidos, aquí en México. Y después de mí fue la licenciada Alejandra Valdés, que trabaja dentro de mi equipo. Entonces, sí, ya sé, Sí, sí, estamos sí. todo un equipo de nutriólogas. Y para eso también doy clases de nutrición funcional, porque mi intención es que otros nutriólogos sepan cómo desde la nutrición funcional puedan estar abordando las enfermedades. Entonces, sí, se trata de correr la voz, porque todo nutriólogo que conoce o que se acerca a la nutrición funcional te va a decir, híjole, es que eso era justo lo que me hacía falta porque ya no estaba teniendo resultados con mis pacientes. La primer persona que se frustra de que el paciente no tenga resultados no es el paciente, es la nutrióloga. Sí, claro, completamente, completamente. Lo puedo comprender, sí, porque a final de cuentas van, me imagino que llegan ahí los pacientes y van, no necesariamente a lo mejor puede ser con sobrepeso, ¿no? Pero a lo mejor quieren bajar algunos kilos o quieren sentirse mejor, o una dieta específica y si no ven el resultado, pues a final de cuentas como nutriólogo me imagino que pues esa es tu chamba, ¿no? Entonces de ahí buscas tu resultado y que la gente se sienta bien a través de ti, pues. Y si el Claro. paciente se siente bien, pues te va a recomendar y va a regresar y pues toda una consecuencia de buenas acciones. Eh, Ahora, de acuerdo a tu experiencia, porque también es mucho, mucho en ocasiones, yo me he dedicado también en ciertas etapas de mi vida a lo que es el acondicionamiento físico y tuve algunas certificaciones en acondicionamiento físico, sobre todo en el tema de pandemia. A mí me tocó una etapa donde estuve muy apegado a esa parte Ah, qué increíble. y, y a veces me preguntaban sobre, oye, recomiéndame una dieta o algo. Pues yo decía, es que yo no tengo ni idea, le digo, porque yo no soy nutriólogo y aparte sería una responsabilidad de mí decirte que comas y no comas. Lo que sí te puedo recomendar es que empieces a tener buenos hábitos, ¿no? Eh,
y a veces esa parte de tener buenos hábitos y generar una dieta, a lo mejor para un paciente nuevo o que no está acostumbrado, qué impacto, también porque impacto psicológico, emocional y físico pudieran tener, porque a veces las dietas pueden ser como que asemejarlo a un sacrificio, ¿no? Hijo, Ujú. ay, no, ya no puedo comer esto y me tengo que sacrificar y ya no puedo, si me comía 6 tortillas al día, ahora nomás me voy a comer una. Entonces, creo que ahí a lo mejor pudiera haber donde muchos pacientes no logran a esa meta, ¿no? Entonces yo siempre les decía, no hagas dietas, empieza por generar buenos hábitos nada más. Ujú. Haz buenos hábitos y el buen hábito quizás sea a lo mejor si a ti te gusta el refresco, pues ya no tomes refresco. Así de sencillo, ¿no? Claro. Pudiera a lo mejor pudiera parecer algo sencillo, pero realmente cuando ya en lo real no es fácil, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones o qué consejos puedes darle a alguien de que quiere empezar una dieta o va contigo y está en ese dilema híjole, dieta, me va a costar mucho trabajo hacer esta parte para poder lograr o bajar kilos o tener una mejor salud, ¿no? Claro. Mira, esa es la belleza de la nutrición funcional, que como es personalizada, entonces tiene ahí 2 factores muy importantes clave. Uno, esa personalización corresponde a tu bioquímica, a todo lo que te está pasando. O sea, desde laboratorios, desde síntomas, o sea, todo lo que tu cuerpo nos está queriendo decir que le hace daño y que le falta. Entonces, cuando cambiamos el daño y le damos lo que necesita, entonces el cuerpo empieza a funcionar. El momento en que el paciente empieza a sentir esos cambios, es el primero motivado por mantenerse en una alimentación para su cuerpo. Entonces, no puede ser una dieta generalizada. La nutrición funcional es para cada persona. Yo no sé cómo están tus triglicéridos, yo no sé, no, o sea, tu bioquímica, cómo está tu hígado. O sea, caras vemos, bioquímica no sabemos, te lo prometo. Y no tiene nada que ver con el peso, ¿eh? O sea, obviamente el peso Sí, es un correcto. síntoma muy obvio, muy obvio. Sí, correcto. Pero hay otros síntomas, o sea, tengo una paciente que el día de ayer lo vimos con una insulina de 47, él tiene fibromialgia, tiene síndrome de fatiga crónica, que muchas veces se confunde, pero bueno, tiene ambos diagnósticos. Una paciente que tiene mucho dolor articular, que está teniendo epilepsia, está en periodo de perimenopausia, y eso es otra parte de la historia también de cómo fui yo aplicando la nutrición funcional. Mi hija menor empezó con epilepsia catamenial a los 17 años. Entonces, eso fue algo que me obligó a estudiar más con respecto de las hormonas y de la alimentación adecuada para esto. Y ya desde aquel entonces, pues ya no he tenido ningún episodio, vive sola, independiente, pero en su momento era como que no iba a poder ni siquiera ir a la universidad a estudiar, menos a otra ciudad, menos a hacer, estaba empezando a manejar, no podía ya manejar. O sea, imagínate lo que significa para una niña de Claro, 17 claro. años, ni siquiera prácticamente poder ir al baño sola porque no sabes en qué momento vas a tener un ataque epiléptico. Entonces, yo estaba estudiando la carrera y te digo que esto se fue uniendo con Ya. la nutrición funcional y fue maravilloso. Pero a lo que voy con tu pregunta es que cuando tú le aplicas una alimentación estratégica a cada persona, los cambios son notables y los mantienen motivados. Y la segunda parte de esto es que nosotros no damos nada más consulta. Lo que mi equipo y yo hacemos es coaching. Entonces, te damos una aplicación con la que estamos ahora sí que en tu teléfono para poder atenderte en lo que necesites en lo cotidiano. Porque eso de que te esperes a la consulta para acordarte de todo lo que te sucedió en 2 semanas, 3 semanas y hacer tus preguntas, pues entonces no te permite avanzar. Y hay pacientes que de verdad dicen, es que llevo 2 años con la nutrióloga y pues sí, perdí un poquito de peso porque se refieren al peso, pero y todo lo demás, pues no mejoró, siguieron tomando medicamentos, hasta les aumentaron dosis de medicamentos o adquirieron nuevas enfermedades o nuevos síntomas. O sea, no hubo una mejoría notable, ¿no? Entonces, cuando tienes coaching, cuando le estás dando al paciente, o sea, imagínate en su celular, tienen una aplicación con la que en tiempo real se pueden comunicar con su Entonces, nutriólogo. ese es parte de uno de los servicios Eso es lo que yo del hago. consultorio. Eso es lo que yo hago. O sea, nosotros tenemos un programa y ese programa es de 3 meses y entonces hacemos una evaluación integral. Ahora sí que desde el cabello hasta la uña chiquita del pie, ¿no? Qué interesante. Diseñamos un plan de alimentación estratégico para la persona y luego te vamos a dar el acceso al coaching, que es la aplicación y tus consultas, sí, claro, de seguimiento con tu nutrióloga. Pero esas son realmente para que conozcas a la nutrióloga y eches relajo. Pero el apoyo, porque todos los días necesitamos aplicar hábitos y necesitamos
saber qué comer, ¿verdad? Eso sucede todos los días. Pasar a la acción es lo más difícil para cualquier persona. Entonces, si no tienes ese acompañamiento, si no hay alguien que te lleve de la mano, pues se queda en una hojita, ¿no? Entonces, por eso es que les doy esa aplicación a mis pacientes y se les asigna una nutrióloga a su caso para que le pueda dar todo el seguimiento. Entonces, cuando este paciente tiene ese nivel de personalización y de atención, sí o sí tiene resultados y los tiene en muy corto plazo. Entonces, el efecto que tiene en el paciente no es de sacrificio, es de ir venciendo todos esos obstáculos y esas barreras que le estaban impidiendo tener la vida que quiere. Porque una persona tan solo con una gripa ya no hizo lo que quería hacer en el día. Ahora, cuando le agregas todas estas enfermedades, como esta pacientita que te comento que tiene, o sea, todo la pobrecita, ¿no? Muchísimo dolor, muchísimo cansancio, la depresión, etcétera. A ver, ponte a hacer algo. ¿Qué puedes Que hacer? todos esos factores literal vienen desde pueden venir para mucha parte de la desnutrición, ¿no? Sí, de la malnutrición. De la malnutrición, perdón. La misma ansiedad está relacionada a la malnutrición, la depresión está relacionada a la malnutrición. O sea, prácticamente todo lo que le pasa a esta pobre mujer, pues es malnutrición, ¿no? Y malnutrición que te puede llevar a que no toleres, por ejemplo, una carga tóxica o que no toleres un ejercicio o que no, porque al final del día necesitas nutrientes que te permitan combatir aquello que pudiera estarte haciendo daño o que es un reto. Entonces, si los pacientes no se encuentran bien, no van a poder vivir como quieren vivir. Y eso incluye hasta relaciones de pareja. O sea, hemos recibido hombres y mujeres que dicen, es que no inventas, o sea, estamos a punto de divorciarnos porque no tenemos ni el nivel, ni el mismo nivel de energía, ni el mismo líbido. Y el líbido depende mucho de lo que comes. Fíjate, otra paciente, 75 años, recuperó su líbido después de 20 años. Y estaba la mujer emocionadísima. Dice, es que yo creí que era de la menopausia. O sea, por Claro. 20 años sin líbido. Y claro, se puede justificar por la menopausia, porque no hay nada como la menopausia para justificar todo desde los 45 años hasta los 60. Y volvemos a lo que platicábamos ahorita de la edad, ¿no? Dicen, no, es que por ejemplo, ya tengo 60 años, ya tengo 70 años, ya pasó mi mejor época, ¿no? Por así decirlo, ya no. Pero eso también es una creencia, ¿no? Correcto. Que nos han hecho creer, como el tema que platicabas hace un momento, que en segundo de primaria te diste cuenta donde te estaban tratando de sembrarte una semilla donde el huevo aparentemente era malo. Que ahorita me gustaría tocar ese tema, los beneficios y lo que realmente, que el huevo, el colesterol, el supuesto colesterol que nos eleva, pues realmente podríamos decir que no es una verdad, ¿no? Entonces, qué interesante lo que platicas. Me interesaría saber, obviamente, mucho más, mucho más, mucho más. Y está muy padre todo lo que me estás diciendo ahora. El tema el tema de la edad y el tema del líbido que estás mencionando, eh, ¿cómo se puede ir abordando desde una información general a la población? Y hablando un poco también del tema de los hábitos, para que puedan ir mejorando esa parte y también obviamente irse dando cuenta de que todo el tema físico no es porque tengas una cierta o porque alcanzaste una cierta edad, sino viene desde lo que estás consumiendo y lo que tu cuerpo está digiriendo, ¿no? Correcto, correcto. Ahora, como mensaje general, pues obviamente se pueden dar recomendaciones. Sin embargo, regreso a lo mismo. O sea, si llevas 30 años dañando tu cuerpo, ¿no? Y tienes 50 años, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que todo ese deterioro, ¿no? Quede atrás? ¿Y cómo vamos a ir compensando para que entonces puedas estar mejor en la segunda mitad de tu vida? O sea, porque si pudiéramos vivir hasta los 122 años, que es hasta por diseño, es hasta cuando podríamos vivir, ¿no? Como especie. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para vivir los mejores 50 años, ¿no? que te quedan? Si el cuerpo te pasa factura. O sea, definitivamente te pasa Sí, digo, factura, ¿no? es normal, ¿no? Pero Ujú. Entonces, tiene que ser individualizado. Porque si por 30 años estuviste haciendo cosas que nada más tú las haces,
pues entonces todo plan de nutrición tiene que estar completamente personalizado. Pero como consejo general, pues es mucho más fácil de lo que cualquiera pudiera pensar, porque ya luego me preguntan, oye, ¿cuál es tu rutina en la mañana? No, yo no soy del club de las 5 de la mañana, ¿eh? O sea, no. Y no Sí. soy de hacerme jugos, y no soy de, o sea, no va por ahí, son cosas mucho más sencillas. Entonces, gracias, gracias a lo que hemos comido es que hemos prevalecido como especie. Y llevamos en este planeta miles de años. Entonces, empezamos a comer mal en los últimos 80 años. Empezamos a comer prácticamente productos industrializados a Sí. los cuales les llamamos alimentos, pero no son alimentos. No me digas que unas papitas empaquetadas, una sopa tipo Enlatadas. ramen, no para calentar en microondas con el foam o sea, no me digas que eso es propiamente alimentos. Los alimentos deberían de traer nutrientes. Pero ahorita el 70% de lo que come un mexicano no trae nutrición, es pura llenadera de panza. Entonces no son alimentos, son productos industriales. Y ese es el nombre que les corresponde, no alimentos. Entonces empezamos a comer productos industriales en los últimos 80 años. Y entonces empiezan a salir todas estas enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Por las que no moríamos antes de estos 80 años. Antes moríamos de un montón de cosas, ¿no? Y qué bueno que las campañas de vacunación funcionaron y entonces pues ya no estamos muriendo de lo que antes morían nuestros abuelos y bisabuelos. Pero ahorita estamos muriendo de enfermedades crónico-degenerativas, todas asociadas a malnutrición, diabetes, presión arterial alta, hígado graso, cáncer, enfermedades autoinmunes, las 274 que hay. Entonces, necesitamos atender a nuestra especie. Y fíjate qué tan obvio es. Te digo que soy rebelde defensora del sentido común. Que si yo te digo, bueno, dale a tu perro refresco y papitas, lo primero que hace la gente es defender al perro. Sí. No, claro que no. ¿Cómo lo voy a dar a mi perro? Y entonces tú, ¿por qué las comes? ¿Por qué tú sí? ¿Por qué el perro no? Porque sí hay lógica cuando lo piensas en otra especie, ¿no? Vamos a darle a las jirafas estas sopas en foam tipo ramen, ¿no? Vámonos a lo más obvio. ¿Cómo hemos prevalecido o gracias a qué hemos prevalecido como especie? ¿En qué momento desarrollamos el cerebro? ¿Gracias a qué? Pues bueno, tenemos que consumir los dos grandes grupos de alimentos, proteína y vegetales. Y estos vienen acompañados de grasas auténticas, no los aceites industrializados. Si tú tienes los aceites de soya, el aceite de canola, el aceite de girasol, estás consumiendo prácticamente un líquido tóxico, ¿no? Que va a producir lo que se llama inflamación crónica de bajo grado. Mucha gente lo relaciona al tracto digestivo. No es del tracto digestivo, es un daño a nivel celular. Y ese daño a nivel celular, si no tiene nutrientes que lo puedan reparar, se deteriora la célula. Y con esto entonces viene el mal funcionamiento celular o las aberraciones genéticas. Ahí se te abre la caja de Pandora y ahí sí sale todo el historial genético de tu familia. Pero con la nutrición correcta no necesita abrirse esta caja de Pandora. Tú puedes controlar la expresión de tus genes, ¿no? Y obviamente tu cuerpo va a tener lo que necesita para seguir funcionando. Entonces, de hecho, ni siquiera es algo, yo no debería tener trabajo, pues. Sí. O sea, no es algo tan dramático, pues. Y luego la gente puede decir, Pe- ay, no, pero es que no puedo dejar mi pancito de la mañana. sí. Bueno, pues entonces, ¿qué quieres sacrificar? ¿Tu salud o el pan? Y digo, no estoy en contra del pan, pero si tienes diabetes, pues esa es una bronca. O sea, no es lo mismo un pan para ti que tienes una hemoglobina glicosilada en 13 o una insulina en 47, que para mí que tengo una hemoglobina glicosilada en 4.9, una glucosa en 80 y una insulina en 3. Yo sí me puedo comer pan, Sí. ¿no? Escojo no hacerlo, porque yo Claro. no voy a regresar ni loca a todo lo que me estaba pasando antes. Ni loca. Entonces, tal vez sí lo haga de vez en cuando. Y tal vez sí, si me ven ahí comiendo pan dulce, van a decir, ay, esta nutrióloga que dice que no te come. No, espérate, yo sí puedo. Yo sí tengo la resistencia y la flexibilidad metabólica para hacerlo, ¿no? Entonces, cada decisión, ¿no? Sobre los alimentos depende de las circunstancias de cada persona. Entonces, vamos a pensarlo, por ejemplo, como una alergia al cacahuate, ¿no? Pues, si tú fueras alérgico al cacahuate, pues vas a dar al hospital, ¿no?
Entonces, tú no puedes comer cacahuates. Yo sí puedo, a mí no pasa nada. Entonces, cada quien tiene diferente flexibilidad metabólica. Pero cuando hay una enfermedad, entonces, y hablas de sacrificar tu pan dulce, no, estás hablando de sacrificar tu futuro, estás hablando de sacrificar tu salud. Y también hay quien dice, ay, es que de algo me voy a morir. Pues ponte de acuerdo con el resto de tu familia y que tu familia esté de acuerdo y firmen ese contrato. Porque si tú no estás dispuesto a hacer por ti mismo, o sea, déjame replantearlo. ¿Por qué le pedirías a tu familia que haga por ti lo que tú no estás dispuesto a hacer por ti mismo? Porque el día en que tengas la enfermedad, ya de entrada se percibe económicamente menos del 18%. O sea, redúcela a lo que ganas casi el 20%, ¿no? Si ganas 100 pesos, van a ser 80, porque 20 se te van a ir en ausentismo o en medicamentos, ¿no? El desgaste emocional, no nada más del económico, el desgaste emocional de la familia. Ahora, ¿qué tal si sufres de una amputación o tienen que hacerte una diálisis? ¿Cuánto cuesta una diálisis? ¿5, 7 mil pesos, 10 mil pesos a la semana? ¿Quién lo va a pagar? ¿El que no puede trabajar? ¿El que dijo de algo me va a morir? ¿Te da una apoplejía? ¿Quién te va a llevar y traer? ¿Quién te va a cambiar los pañales? O sea, ¿por qué tu familia tendrá que hacer lo que tú no estás dispuesto a hacer por ti mismo? Ya sé, está bien fuerte. Pero entonces, si tú dices, de algo me va a morir, pues firma un contrato con tu familia. Otra pacientita la semana pasada dice, ay, es que quiero que le digas algo a mi esposo porque no me quiere hacer caso. Le dije, pues tú no puedes ser responsable de la salud de nadie. Cada quien es responsable de su propia salud. Pero entonces, sí estén de acuerdo. Y si tú no estás de acuerdo en cuidarlo cuando él se enferme, porque se va a enfermar, estás estirando la liga, se va a enfermar. Entonces, si tú no estás dispuesto a cuidarlo, pues que él sepa. Papi, en el momento en que tengas tu diabetita, de tu presión arterial alta o lo que sea, en ese momentito yo me pinto de colores. Consíguete otra enfermera, yo. Sí. Mira, o sea, me duele, me pesa, porque es la realidad que vive pero la es la realidad, gente. así es, Y se lo completamente. toman a la ligera. Y entonces es una carne asada y empiezas con las papitas, y empiezas con las botanas y el refresco y la cerveza. Ni siquiera hay agua, ni siquiera se sirve agua, ¿no? Y el cochinero y dices, no, pues la birria me cayó mal. No, ¿cómo? No es la birria. No es la birria, ¿no? Y luego la familia, todos contribuyen a traer más mugrero. Y durante la comida, todo el mundo habla de dietas, todo el mundo habla de enfermedades, todo el mundo habla de medicamentos. Y eso lo están escuchando los niños chiquitos. Y se están acostumbrando a que todo el mundo está enfermo. Y se están acostumbrando a comer todo eso, ¿no? Y es muy a la ligera. Y aquel que se decide cuidar, uy, que no lo diga. Porque si lo dice, no es, ay, tú te ves muy bien. O Es si raro, es o el si raro del baja un grupo. poquito más del peso del que la gente considera que es adecuado, entonces, oye, ya estás muy flaca. Oye, no, yo creo que ya se te está pasando. Oye, qué poquito comes. Oye, un pastel, ¿qué te puede hacer un pastel? Es una rebanada, ay, qué exagerada. Ay, bueno, la última y nos vamos. ¿Por qué estamos constantemente saboteando al que sí se quiere cuidar? En cambio, aquel que se come un alimento procesado de cualquier tienda de conveniencia, lo acompaña de un refresco, nadie le dice nada. Es más, lo vemos en los niños. Ahí están abriendo los mugreros, nadie les dice nada. Nadie dice, oye, ¿por qué estás comiendo eso? Entonces, estamos teniendo un prejuicio ante quien se quiere cuidar en lugar de apoyarlo y en lugar de acompañarlo. Pero es que estamos rodeados de un sistema que normaliza que la persona sea víctima de la industria alimentaria y de la industria llamada de salud, que es realmente la industria farmacéutica. Ya. Entonces, si comes lo que la industria alimentaria te dice que comas, te vas a enfermar. Y luego si tomas todos los medicamentos que te dice la industria farmacéutica para que te tomes sin cambiar lo que comes, pues entonces vas a seguir enfermo. Lo único que estás haciendo es administrar la enfermedad, pero no te estás curando de nada. Sí, correcto. Nadie jamás que tenga diabetes y ya tenía un medicamento para diabetes, se quitó el medicamento y al contrario, se le fueron agregando y se le fueron agregando enfermedades. Jamás nadie se cura con tomar un medicamento. El medicamento tiene su lugar y pobres médicos, porque entonces el paciente no hace lo que debería estar haciendo, su cuerpo trata de hacer hasta donde puede, cuando ya no puede, ya se presenta la enfermedad y entonces ahora el médico es el que tiene que hacerlo. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, la medicina tiene su lugar y su espacio. Y de hecho estuvo diseñada para el tratamiento de enfermedades agudas, no crónicas. Crónicas se refiere a lo que haces todos los días.
Ya. ¿Por qué el médico va a ser responsable de lo que haces todos los días? ¿Tú crees que el médico tiene el tiempo de estarte educando en todo eso? El médico está atascado. O sea, en México todos estamos enfermos. Nada más el 10% de la población tiene salud metabólica y hormonal. Wow. Entonces, ¿por qué le estamos dando esa responsabilidad? Pobres médicos, neta, pobres médicos. Entonces, es en la familia, es en la educación. Entonces, sí, claro, soy nutrióloga funcional, tengo un equipo para tratar de abarcar más gente. También tengo cursos y clases para la gente, para nutriólogos que quieran saber más. Hoy en la mañana tuve una junta con una médica de Chile que está encantada con las clases y quería hablar conmigo de o sea, cómo podría ella aplicar en Chile eh, nutrición funcional, porque no es nutrióloga, pero no hay nutriólogos funcionales. Wow. Entonces, pues digo, en Qué pocas gran palabras, oportunidad. le dije, pues, ¿sabes qué? No te conviene, porque entonces tienes que dar todo este coaching, Sí. porque todos los pacientes van a decir, bueno, entonces, ¿yogurt o kéfir? O yogur Sí, comercial o yogur. y el gran reto sería el educar a la población y que Claro, empiecen a adoptar y a creer que eso es lo que puede funcionar claro, cuando estamos también, y creo que la cultura mexicana estamos muy acostumbrados a lo convencional. claro, Como tú bien dices, muy pocas personas claro. tienen ese despertar de conciencia y decir, esto no me hace sentido, Claro, esto claro, no me hace claro. sentido. Pero qué importante saberlo porque entonces ahora sí ya sabe lo que antes no sabía, ¿no? Dice, bueno, entonces sí hay opciones. Entonces, qué mejor que el paciente se pueda ir educando también. O sea, puede ir tomando estas clases, no nada más en la consulta. O sea, ahora sí que hay para todos los niveles. Yo estoy constantemente en redes dando información. Tengo clases y cursos para educación. ¿Y quieres algo personalizado? Tengo a mi gente y tengo todo un Sí, sí, sí. sistema. Sí, te sigo en redes y veo es que siempre estás muy activa, dando foros y subiendo tus videos e informando sobre la tarea que estás haciendo, ¿no? Entonces, que eso es la parte de educar, ¿no? Claro, porque hay mucho que hacer, pero lo más impresionante es cuando realmente las personas transforman su vida en niveles que ni siquiera esperaban, porque se acostumbraron a sentirse tan mal que ya ni siquiera pensaban en ideas nuevas. O sea, es como si, no sé, ahorita a Juan Pérez le dices, oye, vámonos a un maratón. Juan Pérez igual y te dice, no sé si tiene todas estas broncas metabólicas y hormonales, te dice, pero ¿cómo, de- por qué se te ocurrió? O sea, ¿qué te hizo a ti pensar que yo quiero irme a un maratón? Estás loco, ¿no? O sea, para nada. Bueno, pero si este Juan Pérez empieza su proceso de transformación, al primero que se le va a ocurrir va a ser a él. Él va a ser el primero que va a decir, ay, ¿y si me voy a correr un maratón? ¿Por qué? Porque ya no estás en modo avión, ya estás en modo ninja y entonces estás pensando en otras cosas. Ya. Wow. Y eso, ser testigo de eso, acompañar a la gente a vivir eso, es extraordinario. ¿Tú crees que me voy a quedar callada? Claro que no, por eso estoy en todos lados queriendo. Sí, correcto, correcto. Ahora, ahorita, hace un momento mencionabas y creo que es algo interesante sobre el tema de las proteínas y los vegetales, ¿no? Eh, yo soy carnívoro 100%. Digo, también como otras proteínas, ¿no? Pescado, huevo, no se diga, pero soy más inclinado a la carne, ¿no? Bueno, el Y pescado es carne. Carne de pescado, pues. carne de res, ¿no? Por así decirlo. Ok, acá. Carne de res, ¿no? Entonces, ahora, y mencionabas hace un momento sobre cuando empezamos a platicar sobre el tema del huevo, que lo estaban hasta cierto punto eh, negando, por así decirlo, que era algo muy benéfico para, para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ahora, la carne de res, la proteína del huevo, esos mitos que hay sobre el tema de que si comes mucha carne de res vas a tener un alto colesterol. Bueno, quién sabe qué es lo que, vamos a suponer, qué es lo que otras cosas que estás consumiendo que eso pueden disparar, ¿no? Ujú, Pero realmente, y luego últimamente como hay como una tendencia, sobre todo por ahí sigo a Paul Sardino, ujú, que él promueve mucho este tipo como de dietas carnívoras, ¿no? ujú. Pues si se les puede llamar dietas, ¿no? Donde promueve mucho el evitar un poco más los vegetales, las verduras, y si es que nosotros somos, como tú decías, históricamente nuestro cuerpo humano está diseñado dentro de la cadena alimenticia a comer carne de Ujú, res, ¿no? Por así ujú. decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Es una tendencia? ¿Es una moda? ¿Va a pasar? O el tema de los vegetarianos, los veganos, hemos visto también que los veganos traen una malnutrición, por así decirla,
pues que les va muy mal, la verdad. Entonces, Claro. qué opinión te da esa parte de lo del huevo, de la carne de res, y el hecho de si realmente estas tendencias de la carne Ujú, eh, son buenas, malas, o realmente es una moda? ujú, ¿Qué es lo que ujú. pasa ahí? Ni tanto que no le queme, ni tanto que no le alumbre, ¿no? O sea, vámonos por partes. Ah, creo que como recomendación general, o sea, queda muy claro el tema de los dos grandes grupos, proteína vegetales acompañados de grasas y aceites auténticos, ¿no? Estuvo de moda la dieta cetogénica. Entonces estuvieron incorporando pues aceites y estuvieron incorporando grasas no auténticas o industrializados y luego salieron para pronto los postres ketos y todo el mugrero, o sea, la industria alimentaria dándote lo que quieres, tu pan keto, o sea, no, o el pan es pan, ¿no? Este, en la, indu- en la alimentación vegetariana, ¿no? El queso, o más bien la imitación queso, ¿no? No, no es queso, es un Sí, industrializado, sí. ¿no? Tipo carne. No, no es carne, es un industrializado. Entonces tenemos que primero saber identificar en dónde nos están vendiendo cosas. Y el estilo o la alimentación vegetariana y vegana se ha convertido realmente en una alimentación carbohidratana, industrializada. Entonces, ahí está la gente buscando todos los alimentos procesados y primero se van a comer unas papas y un refresco antes que comerse algo que tenga una mantequilla, ¿no? Entonces, eh, ¿se puede tener una buena nutrición con una dieta vegetariana o vegana? Sí, sí se podría, si se hace un plan de alimentación personalizado. ¿Por qué? Porque si lo haces nada más tú, sin saber exactamente qué es lo que tu cuerpo te está pidiendo, porque muchas veces las personas terminan dentro de un plan vegetariano o vegano porque han escuchado que eso es lo saludable. Y entonces traen muchas broncas, se sienten mal, traen muchas enfermedades y dicen, pues entonces me hago vegetariano o vegano, sin saber de dónde vienen las broncas. Y entonces terminan siendo carbohidratados y comiendo pasta y arroz y panes. ¿No? ¿Y dónde está la nutrición? ¿Dónde están los vegetales? O sea, he recibido cantidad de pacientes vegetarianos que dicen, es que son muchos vegetales, Lucía. Y dice, a ver, espérate. Tú ven conmigo y pídeme un plan de alimentación carnívoro y te voy a dar carne y me dices que es, o sea, tenemos que ser más congruentes con lo que realmente queremos hacer. ¿Quieres ser vegetariano o vegano? Va, pero entonces tendría que ser diseñado para ti, sobre todo si ya vienes con un historial de condiciones, trastornos, enfermedades, patologías, lo que quieras, ¿va? Em, Pasa también, por ejemplo, que sobre todo en la historia de una mujer puede presentarse una cirugía para un mioma, una cirugía para el síndrome ovario poliquístico, una cirugía para la vesícula, una cirugía para y nunca se hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me sale quistes? ¿Por qué me sale miomas? ¿Por qué me Ya. sale fibrosis? ¿Por qué? ¿No? Entonces, ahí es donde tendremos que estar trabajando antes de decir, no, pues me hago una dieta vegetariana. Yo no entiendo por qué queremos estar viviendo prueba y error cuando es tan costoso. O sea, hice este sistema porque es el sistema que a mí me hubiera gustado tener cuando yo estaba teniendo todo lo que me estaba pasando. Pero no existía, no lo había. Ni siquiera había el abordaje, una, no había personas certificadas, dos, y no había alguien que hubiera hecho un sistema. Y como yo vengo de la parte industrial, pues entonces hice un sistema. Sí. Pero ojalá hubiera tenido alguien así, que además es un programa de 3 meses y si es necesario, pues se extiende. No, nunca vamos a abandonar a un paciente. Pero en 3 meses el paciente ya podría ir muy bien dirigido hacia qué es lo que tendría que hacer. Imagínate, 3 meses después de que te pasaste 20 o 30 años maltratando el cuerpo, te cobró factura, como por qué no vas a hacer algo con, eh, con alguien que te puede llevar de la mano y te va a ahorrar, ¿no? Todos esos errores y te va a dar los atajos para que llegues más rápido. Es mucho más costoso estar a prueba y error. Pero efectivamente, hay mucha gente que dice, llevo 12 años vegetariana y todos los problemas que me han salido han sido estos y estos, pero no los relaciona con ser vegetariana, ¿no? Y dices, bueno, y antes de eso, ¿qué pasó? ¿Por qué te hiciste vegetariana? Por esto, por esto. No, pues es que tu cuerpo lo que te ha estado pidiendo es X, ¿no? Esto es lo que hay que darle, ¿no? Lo mismo no puedes pasar con una dieta carnívora.
Si no sabes lo que tu cuerpo te está pidiendo, pues entonces como para qué te vas a ir a una dieta. Dieta es para, ahora sí que quien no sabe. Un plan de nutrición es para el que tiene una estrategia intencional. O sea, vamos a ir del punto A al punto B. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces no vamos a andar ahí como gallinas sin cabeza viendo a ver qué funciona y qué no funciona, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué opino yo del consumo de carne? Pues opino que es muy triste que se empiecen a hacer carnes de laboratorio y ahí está, otra vez, la industria alimentaria queriéndotelos vender. Y aún, fíjate, lo que más me... Ay, otra vez el espíritu rebelde. Ok, o sea, lo que más me frustra es que salgan con datos de que vas a salvar al mundo, ¿no? Por la emisión de gases. Espérame. ¿Y quién está hablando de la cantidad de hectáreas que se han dedicado para el cultivo de las papitas que compras en la tienda de autoservicio? ¿Tú crees que no mataron ahí también animales? Mataron todo un ecosistema y están metiendo más pesticidas que se están yendo a la tierra y esos pesticidas tú también te los estás comiendo y no tienen ni siquiera nada de nutrición. Tú abres esa bolsita de papitas y te comes las papitas, ahí sí te estás comiendo al mundo. No eches la culpa a las vacas. O sea, son hectáreas y hectáreas para producir el trigo y el maíz que se ocupa para todo eso que está en esas tiendas que abres en cada esquina. Tú entras a una tienda de autoservicio y ahí están las hectáreas que se están consumiendo al mundo. Pero nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque son de la industria alimentaria. Entonces vamos a decirle mejor a la gente que sea vegetariana y vamos a decirle no a la gente que deje de consumir las carnes. Y entonces ahora vamos a hacer una carne, ¿no? En laboratorio. Y recuerdo que en una ocasión, en un grupo de médicos, les compartí un blog, ¿no? De mi opinión acerca de la carne de laboratorio. Les quiero compartir esto y me gustaría conocer su opinión. Y contestó una médico, endocrinóloga, y dijo, pues qué maravilla, porque entonces así se puede tener mejor proteína y no nos estamos comiendo los animales, ¿no? Entonces, de entrada, me di cuenta que no había leído pues, el blog, ¿no? Pero en segundo grado me llama la atención porque como endocrinóloga, pues debería de saber que el cuerpo necesita vitaminas, minerales, antioxidantes, más allá de nada más calorías o proteína, o sea, no nada más son los macros, son todas esas pequeñas moléculas nutritivas de las cuales muchísimas ni siquiera conocemos. La nutrición se empezó prácticamente a estudiar hace 100 años. Por ejemplo, sabemos que en una nuez de Brasil hay más de 50 selenoproteínas, pero en un suplemento de selenio hay una sola molécula de selenio, de un solo tipo de selenio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las otras, ¿no? 50 que tiene una nuez que no hemos ni siquiera estudiado y qué efecto tiene en el cuerpo? Entonces, me entristeció mucho ese comentario porque es una persona que tiene una opinión valiosa, ¿no? Considerado líder de opinión, y como endocrinólogo, pues se debe saber de dónde vienen las hormonas. Las hormonas no son obra del Espíritu Santo y no es que se respiren. Las hormonas se sintetizan a partir de lo que comes. Entonces, si estás comiendo una carne de laboratorio, pues ahí no estás comiendo las moléculas que necesitas para hacer la hormona de la tiroides, la progesterona, la testosterona, los estrógenos. O sea, no hay material de construcción para esas hormonas. Entonces, sí, me parece muy triste que no se reconozca que el alimento no nada más son calorías o son macros. Los alimentos tienen esas pequeñas moléculas que ni siquiera han sido estudiadas, que tienen un gran impacto en nuestro cuerpo, ¿no? Y deberíamos de permitir que eso suceda. Somos, a final de cuentas, una especie, ¿no? Ya sé, hacemos robots, inteligencia artificial, ¿no? Estamos cañones como especie, ¿no? Pero somos mamíferos, o sea, son unas necesidades biológicas muy particulares y dependemos de lo que está de forma natural en el mundo dispuesto para nosotros. Y algo espectacular es que seamos omnívoros. Entonces, no necesitamos estar comiendo de una forma tan limitada. Y cuando hablamos de proteína, ¿no? De carnes, pues deberíamos de poder pensar en la gran variedad de carnes, ¿no? Entonces, qué padre que comes la carne de res, pero ¿por qué no comes también de las otras carnes? Así evitas la bioacumulación de ciertas toxinas que pueda tener la carne de res, por muy buena que sea, en el sentido de origen, ¿no? O sea, una carne certificada, etcétera, que no fue, que no se le puso antibióticos, que no se le pusieron hormonas.
O sea, que fue de buena crianza, ¿no? Una vaquita feliz. Bueno, si es una vaquita feliz, qué genial, qué maravilla. Sí, no sé. Pero la misma vaquita va a estar bioacumulando ciertas toxinas por su propio metabolismo, ¿no? Si estás comiendo nada más vaca, entonces, por un lado, nada más estás recibiendo los nutrientes que hay en esa carne y estás bioacumulando los tóxicos que hay en esa carne. Pero si estás comiendo las carnes de codorniz y de conejo y de cerdo y de langosta y de sardina y de salmón y de ostiones y mejillones y o sea, toda la carne es cualquier animal que se mueva, lo que se mueva, serpiente, no sé, cocodrilo, come todo, porque va a tener moléculas nutritivas que son diferentes. En la carne de res, pues vamos a encontrar, claro, el hierro, la B12. En la carne de cerdo vamos a encontrar la B6, la B12. La sardina, el salmón, vamos a encontrar omega 3. En la sardina, omega 3 más calcio. O sea, cada animal tiene algo diferente que ofrecernos. De la misma forma, los vegetales. Busca variedad, busca que tengan todos los colores. No seas aburrido, no seas nada más verde. O sea, búscale amarillo, búscale naranja, búscale rojo, porque cada color en los vegetales nos está expresando un diferente tipo de antioxidante que va a tener un efecto en tu cuerpo. Entonces, si hay una palabra con la que quisiera que se quedaran el día de hoy en relación a nutrición, es variedad. Bien, qué interesante. Y la verdad que sí, como lo mencionas, es muy triste y el problema es que para allá va. Y llega un momento en que lo pudiéramos llegar a normalizar el tema de empezar a consumir carnes de laboratorio, porque aparentemente esa es una forma en que vamos a aportar al medio ambiente cuando la realidad de las cosas es que no es así. Así es. Y ahorita mencionaba sobre el tema de los avances tecnológicos, de cómo el ser humano pues, va avanzando, ¿no? Y este supuesto avance lo pueden normalizar, decir, mira, ya tenemos carne en laboratorio, ya no vamos a matar a tantas vacas. Así es. Entonces, Y nos la creemos. y el problema es ese, el que sí te empiezan a sembrar, es un tema al final de cuentas, es un tema de comunicación, de psicología, donde te empiezan a sembrar ese tipo de creencias y ideas, hasta llega un punto en que ya lo creíste. Claro, y tú Que lo crees una barra normalizas. de proteína. Y hay muy pocos o habemos muy pocas personas donde realmente tenemos esa conciencia y decir, esto no es cierto, o sea, eso, Correcto. entonces, ahora, ¿cómo ves esa parte de la inteligencia artificial ahora que ya es un hecho, ya es un sí o sí, ya todo lo que se está usando en inteligencia artificial, cómo la van a empezar a implementar con el tema de la medicina, nutrición, otras carreras? A mí como abogado también se va a empezar a implementar de toda esa parte. ¿Cómo visualizas el panorama? Porque ahora recientemente, pues sí fue en este año, recientemente en Estados Unidos empezaron con una iniciativa para empezar a, a modificar la ley en el sentido de que en su momento a través de la inteligencia artificial pudieras llegar a consultar y que eso va a ser legal, ¿no? Y eso me parece increíble. La verdad es que me parece increíble. Yo siempre estoy a favor de la tecnología y depende en manos de quien esté, Claro. ¿no? Tan solo, por ejemplo, el hecho o sea, la comunicación en redes, ¿no? La inteligencia artificial se puede utilizar para comunicarte en redes. Bueno, en manos de quién está. ¿De quién aprende la inteligencia artificial? Entonces, de lo que aprende la inteligencia artificial, o sea, lo que entra es lo que sale. Entonces, si lo que entra es malinformación o son conceptos erróneos, quien le pregunta, pues va a sacar eso como un concepto, fehaciente, ¿no? Me preocupa por las nuevas generaciones, porque entonces el nutriólogo que está saliendo va a decir, a ver, mi querida chata, hazme por favor, ¿no? Un carrusel de 8 posts con este tema. Entonces, ¿qué es la información que está saliendo de la inteligencia artificial? Pues lo que se le está metiendo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo como ley el no utilizar la inteligencia artificial para mi comunicación en redes. No. Ya. Sí lo utilizo para facilitarme otros procesos, otras cosas, pero no quiero mantener una voz auténtica porque afortunadamente tengo la experiencia. Pero aquel que no tiene la experiencia se lo puede creer y entonces luego va a empezar a publicar cantidad de cosas y luego si llega a nivel de influencer, pues entonces la gente se lo va a creer y cuando a la gente le pase algo, ¿no?
¿qué? Te va a mandar un mensajito por Instagram y te va a decir, me tomé los juguitos que me recomendaste y fíjate que tengo un hígado graso espantoso y ¿ahora qué hago? ¿Qué, le vas a contestar o vas a hacer algo al respecto? No. Entonces, esa es mi preocupación con el uso de la inteligencia artificial en términos de comunicación, ¿no? Estoy ahorita escribiendo un libro y lo primero que escribí ahí, el primer párrafo es, te hago saber que me comprometí a hacer el libro sin utilizar los servicios de la chata. La chata, me gusta ese nombre. Sí. Porque lo que estoy queriendo comunicarte es precisamente mi experiencia, Claro. porque obviamente está basado en medicina basada en evidencia, valga la redundancia, pero sí, está allá afuera la evidencia, pero cómo la juntas y cómo de ahí logras también hacer una acción que sea ejecutable. Entonces, esa es la parte difícil, como te lo decía al principio. La mayoría de las personas saben qué es lo que tienen que hacer, saben el qué, pero no el cómo. Entonces, ahí es donde hay que estar acompañando a los pacientes. Entonces, me parece fantástico que la inteligencia artificial nos dé nuevas opciones para identificar enfermedades, nuevos, pues, exámenes o nuevos medios para poder identificar las enfermedades. Me parece también extraordinario que pueda hacer un algoritmo que, que facilite llegar a un diagnóstico. Pero al final del día, el cómo es humano, sumamente humano. No somos ratitas de laboratorio y necesitamos ese acompañamiento, sobre todo si ya tenemos paradigmas erróneos, como por ejemplo el consumo del colesterol. Desde el 2015 ya se dijo finalmente, oficialmente, que el consumo de colesterol en los alimentos no sube el colesterol en sangre. O sea, apenas el 2015. 2015 es hace 10 años, ¿eh? Y de todas maneras gente sigue hablando de eso y sigue traumada con eso. Y eso fue para cuando ya se escribió. Antes de que se escribiera, o sea, 15 años antes, ya se sabía. Entonces estamos hablando que son 25 años, ¿no? Donde a la gente no le ha llegado la información. Entonces, el cómo es ahora sí que donde la puerca tuerce el rabo. No está tan fácil. Y eso va a depender siempre del tacto humano, de la empatía, del acompañamiento, que es de lo que más nos hace falta ahorita. Estamos muy solos y más si estás enfermo, porque la sociedad no te acompaña en la enfermedad. Ya. Te acompaña para que te enfermes. Ahí Sí, está la carne asada. Pero en el momento en que te enfermas, nadie va a hacer algo por ti. correcto, correcto. Fíjate, me quedo con esa parte, me gusta el tema de en manos de quién se pone la inteligencia artificial y de la forma en que se pudiera comunicar a través de eso. Y, y es muy alarmante, ¿no? Cómo se comunica el no conocimiento. Ujú. Muy alarmante. Ahora, me gustaría cerrar, es algo ya tradicional de aquí, del podcast. Me gustaría cerrar con dos consejos que le des. Puede ser, digo, puedes elegir, puede ser a la población en general o puede ser para las nuevas generaciones que estén interesadas en estudiar nutrición o en su momento quieran despertar y enfocarse a la nutrición funcional. Dos consejos que les pudieras dar. Tú eliges si a la población o uno y uno, como tú quieras. Eh, eh, Tener a alguien como tú, con tanta experiencia y que se ve y que se te apasiona lo que haces y me encanta esa parte de ti y que tienes un gran conocimiento de todo esto. Entonces, creo que el hecho de que compartas ahora sí que y de a conocer a lo mejor un consejo digo, para las nuevas generaciones o para la población, pues sería muy enriquecedor. Entonces me gustaría cerrar con esa parte. Va, claro que sí. De hecho, este es un conocimiento que no es mío, es un conocimiento adquirido por parte de todo mi equipo y es un conocimiento en el que hemos estado muy de acuerdo. Que una recomendación general para toda la población sería cuestiona todo y cuestiónate a ti mismo, permítete cuestionarte, porque donde invertimos más tiempo es en deseducar a los pacientes, no en educarlos. Que hay, te digo, paradigmas, hay cosas que saben, ¿no? Y la margarina es mejor que la mantequilla. No, no puede serlo, no puede serlo, de ninguna manera puede serlo, ¿no? Entonces, permítete aceptar eso, cuestionar eso y utiliza las herramientas que estén disponibles a tu alcance
que vengan validadas, ¿no? Validadas desde la ciencia y desde la experiencia clínica. Entonces, cuestiónate todo. Sé rebelde. Sí. ¿No? Eso sería para la población en general. Y para los nuevos nutriólogos, denle, siéntense en la mesa de los profesionistas de la salud con toda la dignidad que la profesión merece. Porque no hay trabajo para los nutriólogos. O sea, aunque pareciera que hay trabajo, no hay trabajo para los nutriólogos. Entonces, tú tienes que abrirte tus propias oportunidades. Pero si no te sientas a la mesa a trabajar de forma multidisciplinaria y te quedas como el nutriólogo al que te dicen corre, ve y dile, ¿no? Típico de algunos centros médicos, ¿no? Que le dicen al nutriólogo, hazme una dieta hiposódica de 1200 calorías. Se va corriendo el nutriólogo a hacer la dieta perfecta hiposódica de 1200 calorías. ¿Pero para qué? ¿Por qué? O sea, tú como nutriólogo sabes más que eso, debieras saber más que eso. Quien diseña las dietas eres tú. Quien debe de ser el experto en prescribir suplementos si son necesarios y nada más necesarios, eres tú. Porque también el médico luego puede decir, pues, porque aprendió de nutrición, ¿no? Y entonces, se ocupa selenio. Y entonces ahí prescriben el selenio. Tú eres el nutriólogo, tú sabes en qué alimentos se encuentra el selenio. ¿Por qué te vas ahí con la voz nada más del médico en tu área de experiencia? Trabaja con él, no para él, con él. Y además así le vas a ayudar a que el médico tenga mejores resultados. Entonces, si el médico tiene un nutriólogo con el que trabaja, va a tener tales resultados que va a preferir seguir trabajando contigo. Pero si lo dejas solo, con el conocimiento que tiene y con lo que ha estado haciendo siempre, la dieta hiposódica y prescribiendo selenio, va a seguir con los mismos resultados, que son que el paciente se queda enfermo. Sorprende al médico a través de los resultados del paciente. Y entonces, en ese sorprender, el médico va a decir, tú lo haces. Y sube, ponte en ese nivel. O sea, de verdad, siéntate a la mesa, a tus anchas, porque el que sabe de nutrición eres tú. Muy bien. Sí, completamente. Lucía, muchas gracias. La verdad me encantó todo lo que nos estás compartiendo. Me encantaría tenerte en alguna etapa del podcast más adelante, quizá con algún otro tema. Que temas hay, híjole, muchísimos. Darte las gracias por haber aceptado la invitación. No sé si quisieras agregar algo más. Ahora sí que el micrófono es tuyo. No, hombre, déjame. No, simplemente agradecerte por este espacio y felicitarte porque permitas que se pueda comunicar y educar a las personas, que tanto se necesita. La verdad es que sí, pareciera que estoy hablando de conspiraciones cuando hablo de la industria alimentaria y la industria farmacéutica, pero basta con asomarte a tu familia, ¿no? O sea, basta asomarte a lo que le está pasando con los que estás trabajando, ¿no? Pregúntales y ve lo que comen. Te vas a dar cuenta que no es un tema de conspiración, es que los intereses de las industrias van más allá de que tú esté saludable. La única persona que puede ser responsable de la salud eres tú, y tú eres el único que va a diseñar al equipo con el que quieres trabajar para que te lleve a salud. Tú eres el que contratas al médico que quieres que te lleve a otro nivel de salud. Tú eres el que contrata a la nutrióloga que quieres que te lleve. O sea, eres el CEO de tu salud, ¿no? Entonces, empodérate en ese sentido si es que tienes una enfermedad y créelo, ¿no? Para que entonces no se lo dejes a la industria alimentaria y a la industria farmacéutica. Tú controla tu salud. Eso es lo único que me gustaría decirle a las personas que nos escuchan allá afuera. Y como te digo, pues agradecerte porque permitas ese espacio para decirlo. Gracias. Igualmente, yo estoy igualmente agradecido, Lucía. Muchísimas gracias por habernos escuchado a un episodio más del podcast, y nos estamos viendo por ahí pronto con algún otro invitado que es la Lucía, también nos podríamos decir dónde te pueden encontrar.
Sí, ¿Dónde te claro. pueden encontrar a ti, tu consultorio, que nos compartas esa información también? Claro, claro, claro. Todos nuestros servicios son en línea. Trabajamos con los más altos estándares de turismo médico. Colaboramos con diferentes médicos en diferentes ciudades. Tenemos pacientes en todo el mundo. Entonces es muy fácil localizarnos. luciachavez.com y en Instagram como Lucía Chávez-nutrición funcional. Muy bien, perfecto. Encantado. Gracias. A ti.